Buenas tardes, compañeros. Creo que fue Cristina la que en su momento habló de que cuando estaba en el gobierno ella manejaba una porción muy pequeña del poder. No es una peculiaridad de Argentina, sino que una realidad mundial, ¿no? O sea, en las democracias occidentales, llamémosle, o quizás en todo el mundo, en la cual predomina la economía capitalista, la libre empresa y coso, quienes realmente son los que deciden la suerte de todos nosotros, los precios, el abastecimiento de la mercadería, las diversas opciones, son las grandes empresas monopólicas y que hacen jugar los estamentos de los gobiernos, del Estado, el aparato del Estado a su favor. En su momento creo que, y no quiero para citar solamente a alguien, ¿no? Creo que fue Eisenhower, o si se pronuncia así, que clavaba el enorme poder de lo que él denominaba el complejo militar industrial, que era el que gobernaba Norteamérica. Estoy hablando hace 60 años atrás, imagínense ahora. En Argentina, pese a ello, pese a esa cosa que Cristina dice que manejaba una pequeña fracción del poder, pudo, sin embargo, lidiar con la misma, lidiar con el poder fáctico, digo, pese a esa escasa relación de fuerzas, siempre la misma, ¿no? Y uno cae en pensar entonces cuál es el rol de las instituciones del Estado, cuál es el rol de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de la estructura en general, sino garantizar una cierta gobernabilidad a los monopolios. Sí, en definitiva. Es decir, si uno garantiza una cierta normalidad, como no hay nada estático en la sociedad, sino por el contrario, todo es muy dinámico, los monopolios, las grandes fuerzas económicas son las que dan el ritmo, son las que garantizan absolutamente la marcha de la sociedad en un sentido. Y es así como hace 10 años atrás teníamos una situación en la cual había una gran concentración monopólica en diversos rubros, alimentos y demás. Hoy día está mucho más ampliada, y si nos remontamos mucho más años atrás, la situación era también absolutamente distinta, porque teníamos una cierta presencia del Estado en muchos rubros, teníamos herramientas para poder construir una sociedad relativamente más igualitaria, en la cual garantizar de una u otra manera una igualdad de oportunidades, de desarrollo personal, de desarrollo humanitario, de desarrollo social. Y hoy por hoy este desarrollo social, individual y personal está cada día más condicionado al campo que nos plantean los monopolios, que con esa cuestión de la dinámica, la misma lógica que ellos tienen de acumular cada vez más y cada vez más riqueza, más poder, más fuerza. Alguna vez creo, y se va a reír alguno que me escuche porque puede ser memorioso, cantábamos eso, un sector de la cual yo inclusive me arrepiento de haber pasado, socializar la riqueza de la cultura y del poder, pero sin embargo de eso se trata. ¿Y qué esto cuestiona algo? ¿Esto qué tiene que ver con el hoy? ¿Qué tiene que ver con la peste? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? Tiene que ver quizás un poco con todo, hasta también política internacional. Vemos como, por ejemplo, Pedro Castillo, ese candidato disruptivo que aparece en Perú cuestionando a un poder oligárquico que es casi totalmente omnipotente, realmente absolutista, total y absolutamente absolutista, con una constitución a su medida, que hacen lo que se les canta la que tejedi, y pone y saca presidente sin importarle absolutamente nada. Es una crisis sistémica, una crisis permanente. Este candidato popular, este candidato que es surgido de abajo, tiene que, si quiere solucionar eso, y aparentemente sí lo va a hacer, si responde a ese voto popular, va a quedar otra tónica, va a, en principio, terminar con esa constitución aberrante peruana, que es peor aún que la nuestra, lo cual es mucho decir. Y nosotros, ¿y por casa cómo andamos? Y digo, como dije recién, que la totalidad de los partidos políticos, de las organizaciones estatales, estatales me refiero al poder legislativo, judicial y demás, aunque las organizaciones sociales
coadyuvan a garantizar una cierta normalidad, una cierta gobernabilidad, digo, es de una u otra manera garantizar este statu quo que de una u otra manera cada día más nos perjudica una y otra vez más. Es así, desde esa lectura es que entendemos que el gobierno, cada vez más limitado, con menos cuota de poder, no está en condiciones de garantizar, de discutir absolutamente nada con alguien que es infinitamente más poderoso que ellos, porque tienen todas, que él digo, ellos, los auténticamente poderosos, tienen absolutamente mucho más poder que el que tiene el gobierno nacional, porque ha resignado desde, ya de los 90, con Menem, desde la dictadura, ha resignado absolutamente todo, y es así que es la pobreza ya sistematizada desde hace 40 años la que se profundiza y la que realmente la hemos naturalizado. ¿Por qué digo los partidos políticos? Qué jodido, digo los partidos políticos, sí, digo los partidos políticos, porque de una manera los partidos políticos y el partido inclusive del Frente de Todos, no, dejemos de lado el PRO, que es directamente la voz de los monopolios, pero el Frente de Todos, en el cual conviven diversas corrientes, por un lado es la expresión de muchas fuerzas provinciales que son garantía de la gobernabilidad local. En muchos casos, algunos asociaciones de gente que se conoce hace muchos años, que hace negocio hace muchos años y que tienen también que garantizar sus cuestiones, su gobernabilidad, dando un poco, resolviendo uno de los problemas de la gente, resolviendo los problemas populares, pero hasta ahí. Pero en el fondo, quienes siguen gobernando, supongamos en Tucumán o supongamos en Jujuy, no olvidemos, antes cuando no estaba Jorge Aldo Morales, ¿no? Era Blaquier el que sigue marcando la política para Jujuy, o algún varón del azúcar también en Tucumán o demás. Y así podemos repasar casi provincia por provincia. Y otras agrupaciones que pretenden romper con eso, con un discurso revolucionario inclusive y demás, parten de acumular poder, de una construcción de poder en la fuerza del Estado, pero que en definitiva tampoco cuestionan el statu quo de fondo y siguen con prácticas que son, como insisto, de acumular poder adentro del Estado y cada vez más como subiendo escaloncitos y quedándose ahí sin poder romper el cascarón que les permita enfrentar claramente, muy claramente, a el poder hegemónico. ¿A dónde voy? Y a dónde voy es que uno puede tener que tal o cual agrupación puede tener, supongamos, y no sé si a quién le responde Pablo Español, desconozco a cuál de las tribus parlamentarias, a cuál de las tribus partidarias pertenece, pero claramente ha hecho un esfuerzo enorme por estar ahí en una mesa de negociación, dame la Secretaría de Comercio, pero claramente no tiene poder para poder enfrentar a los monopolios, que son las que dictan las políticas. Otro caso es ANSES. Se ha hecho un gran esfuerzo para ubicar a Fernanda ahí, pero en definitiva sigue sosteniendo un esquema en el cual se mantiene al sueldo de los jubilados dentro de los parámetros de indigencia. Es decir, un gran esfuerzo, un gran poder, un gran de construcción política para fortalecer toda una línea política que convive más o menos civilizadamente con un esquema en el cual el pueblo en una u otra manera es el convidado de piedra. En la mesa de las negociaciones tiene mucha más fuerza cualquier agrupación empresaria que una fuerza popular. A las pruebas remito. Hoy me corto el pelo. Mi peluquero, que tuvo COVID, que estuvo el lugar cerrado mucho tiempo, por el tema de las diversas restricciones y demás, va a pagar de 15.000 pesos que paga de monotributo, porque tiene una obra social y demás, va a pagar a 20.000 y retroactivo a enero.
Y me dice, nosotros no tenemos voz. Y vos fijate, me dice, que a mí me dieron un crédito tasa cero que se me hace, hoy lo tengo que empezar a pagar, es imposible pagarlo. Y lo tengo que pagar. Y tengo que pagar los impuestos. Y tengo que pagar el monotributo. Y dice, y hay algunas empresas que le dieron ATP, empresas multinacionales a las cuales dieron ATP, de las cuales no tienen que volver un peso. Y yo, que tengo una recaudación que con muchísima suerte llego a 100.000 pesos, tengo que ponerme como un... no tiene fuerza, es débil entre los débiles. Es débil el mecánico que quedo acá enfrente, lo veo, ahí está, Juanjo, mi mecánico, que pagaron el tributo, es débil. Las puteadas, se escuchan las puteadas de acá cuando le digo pagamos el tributo. ¿Y qué hacemos? Y así punto por punto, dentro del gran esquema de la puja distributiva, dentro del gran esquema de la lucha por las posiciones, los que no tienen voz, los que están cada vez más aislados de una otra manera, son los más débiles y son el pato de la boda frente a un gobierno muy débil frente a los poderosos y de una u otra manera clara me remito despreciativo ante los débiles, que no escucha la voz de los débiles. Tenemos un Guzmán que está haciendo una religión, aparentemente está haciendo una religión de hacer los números fiscales, pero ¿a costa de qué? A costa de mantener un proceso de empobrecimiento paulatino del gran número de la población, amplias y amplias casas populares, algunas están cayendo en la indigencia y siendo claramente débil, no digo un instrumento, que es distinto. No caigo en el error de decir que Guzmán y que Alberto Fernández son exactamente lo mismo que Macri. No. Digo que no son instrumentos los poderosos, pero son débiles entre los poderosos. Digo que Alberto Fernández, digo que Martín Guzmán, se están planteando un horizonte de convivencia pacífica con un enemigo que los hackea, ignorando a aquellos que estamos sufriendo, a aquellos que estamos pasando por momentos muy duros en lo cotidiano para poner un pan arriba de la mesa. Se puede, este statu quo duro, este statu quo de concentración cada vez más grande de la pobreza, ¿se puede romper? Sí se puede romper. ¿Cómo que no? Desde el vamos que puede haber una explosión popular que rompa, que patee todo por la mesa y que se pudra absolutamente todo. En este marco, en este marco que gana la derecha. Pero hubo alguien que hablaba este lenguaje, que conocía esto y que llegó al poder y que pudo cambiar el rumbo de la historia. Me refiero a Néstor, que le faltó, sí, obviamente que le faltó, pero pudo, a partir de las convicciones, a partir de la voluntad, a partir de la fuerza, a partir de la claridad y sobre todo con un enorme y gran coraje, que es el que aparentemente le falta a Alberto. Que tengan ustedes muy buenos días, compañeros.